Bendiciones para todos mis hermanos que están en el centro misionero Bethesda Doradal. Los bendigo y los saludo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Saludo también a las personas que nos ven en el mundo entero a través de las redes sociales. Sea el Todopoderoso bendiciéndolos en gran manera. La gracia de nuestro Señor sobre cada uno de vosotros. Aleluya. A esta hora vamos a ver el tema. La culpa no está en la tormenta, sino en la manera que se edificó la casa. La culpa no está en la tormenta, sino en la manera en que se edifica o se edificó la casa. Y vamos al libro del Evangelio según Mateo, capítulo número 7. Todos el libro de Mateo, capítulo número 7. Leemos del verso 24 al verso número 29. Mateo capítulo 7, del 24 al 29. Y dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces miramos aquí que edificar sobre la roca. Y vamos al libro de Lucas, capítulo número 6, Evangelio según Lucas, capítulo número 6. Leemos del verso 46 al 49. Lucas, capítulo 6, del 46 al 49. Dice el Señor Jesucristo en su palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Aleluya. Entonces vemos que es muy importante que todos estemos cimentados ¿sobre qué? Sobre la roca. Amén. Aleluya. Sobre la roca. Porque si cimentamos sobre la arena, pues realmente va a haber grandes estragos, van a haber grandes problemas, va a haber grandes ruinas, va a haber grandes desgracias en la vida del ser humano. Miramos terremotos que ocurrieron en algunas ciudades, en algunos lugares, con Turquía, Siria, bueno, en cualquier parte del mundo, y vemos terremotos. Vemos que se derribaron muchas construcciones, pero hay algunas que no. ¿Sí se dieron cuenta? Hay algunas que no fueron derribadas, hay algunas edificaciones que quedaron ahí firmes. Pero ¿qué pasa?
Cuando ocurre eso, hay algo, y es un equipo de investigadores que ellos llegan e investigan qué pasó. Este edificio, ¿por qué se cayó tan fácil? Este otro, ¿por qué tan bien? Este, ¿por qué? Y estos otros, ¿por qué no se cayeron? ¿Por qué no se cayó esa casa? Entonces los investigadores verifican que eso fue por la mala cimentación. No le colocaron buenos cimientos, unos cimientos antisísmicos, unos cimientos con buenas bases, con buenas zapatas en las construcciones. Entonces, un pequeño movimiento a tierra. Una casa sin columnas, sin buenos cimientos, sin buenas bases, pues es terrible porque cualquier golpe o cualquier terremoto, o aún el río, como dice el Señor Jesucristo, el río llega y pega. ¿El río por dónde corre? Por abajo. ¿Y dónde va pegando? Abajo, a la base va pegando. Y va cavando y va debilitando. Pero si está bien construido, no pasa absolutamente nada. Amén. Algo parecido ocurre cuando los problemas de la vida logran derribar a todo aquello que parecía que estaba bien. Logran derribar lo que parecía que estaba bien. La ruptura de una amistad, la separación de una pareja. ¿En qué estaban afirmados? ¿En la verdad o en la mentira? ¿Estaban edificados en la roca o en la arena? Entonces uno entra a analizar cuando algún ser humano se suicida, algún ser humano conocido, y cuando toma por sorpresa la pérdida de algún dinero, pérdida de una empresa, pérdida del negocio, cuando todo parecía que estaba bien. Pero ¿por qué se derriba todo a veces? Parecía que había buen entusiasmo, felicidad, que había ganas de vivir. Pero vino una tormenta y todo se fue para abajo. ¿Pero por qué ocurrirá eso? La pregunta que uno se hace, ¿verdad? Todo se vino abajo. Solo quedan escombros. ¿Sí ve cuando hay un terremoto todo queda escombros? Y a veces cuando a las personas le pasa algo malo, si no están cimentados bien en la roca, en la palabra, en la verdad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viene todo abajo y dice, no, yo no vuelvo a la iglesia, yo esto, yo aquello, lo otro, en fin. ¿Por qué? Porque no estaba cimentado sobre la roca. La buena edificación de nuestra vida cristiana, de nuestra vida, debe estar en la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro cuando dice que la culpa no está en la tormenta. La culpa no está en el río que pega con ímpetu. No está la culpa ahí. La culpa no está en eso. Mire que una vez el diablo, que Jehová lo reprenda, le pide permiso a Dios para zarandear a Pedro. Y el Señor Jesucristo se lo hace saber, le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo voy a rogar a Dios para que su fe no falte en esa zarandeada que le va a meter el diablo. Y mire que Pedro estaba cimentado sobre las palabras de Jesucristo. Lo zarandeó. Vemos un Pedro que negó al Señor. Antes de que el gallo cantara, ya lo había negado 3 veces. Bueno, una cantidad de cosas. Pero después de esa zarandeada vemos un proceso maravilloso cuando aún hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Predicaba, primera predicación se convirtieron 3,000. Segunda predicación se convirtieron 5,000. Vemos esa tormenta por la que él pasó, pero no lo pudo mover, no pudo volver atrás, sino que estaba cimentado en las palabras, en la verdad que Jesucristo había enseñado. Así tiene que ser con nosotros. No importa la tribulación, la lucha, la prueba, la situación que llegue, si estamos cimentados en la roca que es Cristo, en la roca que es la verdad, en la roca que es la palabra de Dios, no nos vamos a mover. Amén. Su nombre. Amén. Gloria. Entonces no vamos a retroceder de ninguna manera, porque ese es el problema del creyente, de muchos creyentes que cualquier problema, y si no están cimentados bien en la palabra, en la verdad, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces
viene el enemigo y engaña la mente y otra vez al mundo, otra vez vuelven atrás, otra vez a lo mismo, otra vez. Para nosotros edificarnos verdaderamente en la roca, debemos ¿qué hacer? Primero que hay que hacer es leer la Biblia para buscar el consejo de Dios. Amén. ¿Para buscar qué? El consejo de Dios, porque si nos ponemos a buscar el consejo de los seres humanos, pues resultamos equivocados. Amén. Tenemos que buscar es el consejo de Dios. Él es verdad, su palabra es verdad, sus palabras son vida, Él nos guía. Dos cosas maravillosas ha dejado el Señor aquí en la tierra para que nosotros seamos felices. Y es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. No nos ha dejado cosas raras, ni revelaciones raras, ni cosas raras. No, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos cimentamos en eso y estamos ahí firmes. No importa el ataque, no importa la lucha, la prueba, la tribulación. Ahí vamos a estar firmes en la roca y nuestra casa no va a caer nunca. A su nombre. Aleluya. Entonces debemos de leer la Biblia. Debemos de sacar tiempo para leer la palabra de Dios cada día. Yo para poderme parar acá, tengo que leerla una y otra vez, estudiarla y estudiarla. Y si no entiendo alguna palabra, tengo que ir al diccionario y mirar a ver qué significa en el original, para poder comprender. Y nos toca leer la palabra todos los días. Ese es el alimento para nuestra alma. Amén. Empiece por leer un poco tiempo, después saca más tiempo, aprendérsela, memorizársela. Amén. Hay que memorizársela, se la memoriza un versículo, después 2, después 4, y poco a poco va aprendiéndose la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la que nos sostiene. La palabra de Dios es la que nos da vida. Amén. Es la que nos edifica sobre la verdad, sobre la roca, las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder que nosotros estemos bien edificados sobre la roca, debemos de seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesús para vivir una vida feliz. Amén. Mire que acá dice en el verso 40, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Entonces, importante es de que todo aquel que le llamamos Señor al Señor Jesucristo, Él sea verdaderamente el dueño de nuestra vida, el que nos guía nuestra vida. Amén. Que sea nuestro Señor que nos gobierna, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Él nos gobierna, nosotros vamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y vamos a estar edificados sobre la roca. Amén. Es muy importante no apresurarnos a tomar decisiones y a enredarnos en compromisos que no podemos cumplir. Siempre debemos ser guiados, ¿por qué? Por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. ¿Por qué debemos de estar guiados? La palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Nunca, pero nunca nosotros debemos de dejar guiar nuestras vidas por emociones. Amén. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, verso 17, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Dice, ¿quién lo conocerá? Dice que no hay nada más engañoso y más perverso que el corazón del ser humano. Entonces, para que nosotros mismos no nos engañemos ni vayamos a engañar a otros, tenemos que dejarnos guiar siempre por la palabra de Dios y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Eso es algo hermoso y maravilloso. Entonces, de esa manera, no nos va a gobernar nuestras emociones, los sentimientos, que a mí me parece que eso, que aquello. No, siempre vamos a la palabra de Dios, lo que Él nos habla, lo que Él nos dice, eso es. Es maravilloso dejarse uno guiar por Él, por su palabra. Aleluya. Miremos bien cómo estamos edificando nuestra vida. ¿Por qué? Porque las decisiones actuales muchas veces tienen influencia hacia el futuro. Amén. Hacia el futuro. Dice el verso 47 de Lucas capítulo 6, dice, y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice que es semejante al hombre que
que edifica una casa y cavó y ahondó, siempre tiene que tener unas bases bien profundas, unas bases bien firmes. ¿Para qué? Para que no se vaya a edificar, no se vaya a derrumbar nuestra vida. Amén. Tenemos que estar ahí siempre atentos para que Dios nos edifique cada día. A su nombre, a su nombre, a su nombre, aleluya. Entonces, es eso. Dice, es semejante el que cavó y ahondó y pega el río, vienen los problemas, vienen las situaciones y no va a volver atrás. ¿Por qué? Porque está edificados en la palabra, en la verdad. Amén. Estamos siempre, una de las palabras que el Señor Jesucristo nos dice es, puesto los ojos ¿en quién? En el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero si ponemos los ojos en el hombre, pues vamos a estar edificando sobre la tierra, sobre la arena. Amén. Y en el verso número 49 dice, mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Entonces, que el fundamento de nosotros sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dice que viene el río y pega con ímpetu y cae, y es grande la ruina de aquella casa. ¿Quién? El que está cimentado en la mentira, en sus propios pensamientos, en muchas cosas, en cosas del mundo, pero no en la palabra. Aleluya. Para Yerlis, aleluya. Entonces, yo le aviso, aleluya.